Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 3. Sin embargo, antes quisiera hacer mención de lo que hemos realizado hasta ahora en la asignatura. En un primer módulo, ustedes realizaron un tríptico relacionado con los fundamentos del control estadístico de procesos. En un segundo módulo, eran tópicos relacionados con calidad y la evaluación fue un cuestionario en línea. Quisiera hacer mención o aprovechar la oportunidad de que estamos aquí de comentarles que estoy preocupada porque en el cuestionario de 14 estudiantes, solo 5 respondieron el cuestionario. Entiendo que ustedes tienen una oportunidad de recuperarse, pero pues me llama la atención porque no son 2 o 3, sino son la mayoría que no logró hacer el cuestionario, pero tampoco escribieron solicitando abrir el plazo, qué sé yo, explicando las razones por las cuales no pudieron acceder a él. ¿Okay? Sin embargo, estoy presta a abrirles el plazo cuando ya sea la oportunidad de recuperativo. Espero que no fallen ni en esta ni en el próximo módulo para que tengan ese como único recuperativo. ¿Ok? Es importante, la materia se llama análisis y control de procesos. Es importante que ustedes tengan las nociones básicas de calidad y en esta oportunidad, pues obviamente vamos a hablar de las 7 herramientas de calidad y el trabajo consiste en hacer, resolver algunos casos prácticos, ¿sí? Bueno, yo siempre estoy atenta a cualquier duda o inquietud que tengan. Esta misma información que van a ver en la clase la tienen en el aula. Espero que puedan desarrollar sin problema la actividad. Está planteada para toda esta semana hasta el 23. Sin embargo, les di un día más, el 24 de julio, pues pensando que es un día feriado, que puedan tener la oportunidad de realizarla si en la semana no lo han logrado hacer por razones de trabajo y eso. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a que conozcan las 7 herramientas de calidad que mejoran los servicios y los procesos. Estas son las 7 herramientas llamadas básicas, ¿ok? Fueron diseñadas por el doctor Kaoru Ishikawa y su finalidad es definir, medir y analizar y proponer soluciones a los problemas que tienen influencia en el rendimiento y en el resultado que tienen las empresas. ¿Ok? Estas herramientas están enfocadas a detectar problemas y hacer las acciones correctivas, de manera tal de poder ofrecer servicios de calidad acordes tanto en los productos como en los servicios que las empresas ofrecen al público. ¿Okay? Son 7 herramientas y las vamos a ver a continuación. La primera de ellas se trata del diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto es también conocido como espina de pescado. ¿Ok? ¿Por qué? Por su semejanza, su estructura se asemeja al esqueleto de un pescado. En la cabeza se coloca el problema y en sus espinas se colocan las categorías y las causas que están inmersas en cada una de esas categorías. Cuando se habla del diagrama causa-efecto, es una representación gráfica de todas las causas que generan un problema, es una herramienta de análisis, ¿verdad? Es sencilla, a mi modo de ver, es sencilla, su representación visual es accesible. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que cuando ustedes hagan un diagrama causa-efecto de un problema, generalmente se presenta el problema, ¿ok? Y analizando el problema, uno va definiendo las causas que lo pueden generar.
Cuando se habla de categorías, es, por ejemplo, la categoría personal, y aquí pondrían las causas relacionadas con el personal que pudieron generar el problema. En la otra puede ser la categoría del entorno. En la otra categoría puede ser mano de obra, recursos. La otra puede ser equipos y herramientas. O sea, cada una de las categorías que ustedes creen que pueden tener causas que generen el problema. Vamos a ver más adelante unos ejemplos para que puedan detallar mejor lo que les estoy indicando, ¿sí? Eh, Aquí hay un problema relacionado con, déjenme aumentar un poquito, ok. Un problema relacionado, el problema es el accidentes de trabajo, ¿sí? Las categorías, la persona que analizó este problema las colocó en la categoría 1 es el equipo, la categoría la 2 está relacionada con el personal, la 3 está relacionada con el material y la cuarta está relacionada con operaciones, ¿ok? Para la persona que analiza los accidentes de trabajo ocurridos en la empresa, pueden deberse, cuando se habla de personal, a la falta de supervisión, a demasiado estrés del personal o a que le falta, no tiene equipos de protección. ¿Ok? Si se habla de operaciones, para la persona, falta de motivación y falta de protocolos de seguridad. Que la persona hace las cosas así sin mucha motivación y comete errores y por eso hay accidentes. En el caso del equipo, las instalaciones son inadecuadas, faltan equipos de protección. Y en el caso de materiales, el material es de baja calidad, el material es corrosivo o es tóxico y eso genera el accidente. ¿Okay? Como pueden darse cuenta, de golpe es sumamente sencillo. A ver, sumamente sencillo en el sentido de que si ustedes conocen el problema y se sientan a analizar de manera objetiva, pueden perfectamente detectar cuáles son las causas que generaron el problema y ir a la corrección. ¿Okay? En el caso de este segundo ejemplo, el problema es el bajo rendimiento estudiantil. Las categorías que escogió la persona fueron los contenidos, los padres, los estudiantes, la institución y los profesores. En el caso de los profesores no tienen capacidad pedagógica, los profesores tienen poca empatía cuando invierten en clase, no son experimentados, son recién graduados y bueno. Los estudiantes no prestan atención en la clase, llegan tarde, algunos muchachos tendrán problemas de aprendizaje, otros tienen autoestima baja, no le ponen mucha atención a la clase. En el caso de los padres, bueno, no tienen dedicación, bajos recursos, hay familias que tienen problemas de maltrato y entonces eso influye también en que el muchacho tenga un bajo rendimiento. En los contenidos de las materias, bueno, puede ser que el contenido sea demasiado amplio, que los pensum estén obsoletos, o sea, les estén dando información que ya no está actualizada, o que falta información. Y en el caso de la institución, bueno, no tiene motivación, la institución no cuenta no cuenta con equipos digamos, de alta gama, o simplemente tiene pocos equipos, todo eso. Todas esas causas pueden generar el problema que es el bajo rendimiento estudiantil. Cuando yo tengo esto listo, yo puedo generar las acciones necesarias para disminuir o eliminar las causas que produjeron ese problema. ¿Ok? Aquí hay otros dos ejemplos donde ustedes se pueden dar cuenta de cómo lo enfocan. No todas las personas las enfocan en categorías, como este ejemplo. No se ven bien las categorías, simplemente colocaron las causas. No es que esté mal, pero a nivel gráfico y a nivel de análisis, pienso que se debe seguir la metodología de colocar las categorías de manera tal de que ustedes puedan ir agrupando las causas de acuerdo a la categoría y sea mucho más fácil ver, analizar el problema. ¿Okay? Eso lo tienen ustedes en el aula, pueden sentarse y
analizar bien estos dos últimos ejemplos. En el caso de la hoja de verificación, es una hoja que está destinada a recoger y registrar la información, ¿sí? ¿Qué me permite a mí? Ir, es una herramienta, digamos, oportuna. ¿Por qué? Porque tú la puedes diseñar de acuerdo a los parámetros que tú quieres observar y a las observaciones que quieres hacer, pues, porque eso depende, esto es un ejemplo. Las hojas de verificación se adaptan al proceso que tú quieres verificar, ¿verdad? Y me permite ir llevando un control de lo que se está haciendo, ¿sí? ¿Qué pasos se han cumplido, cuáles no y el por qué no se han cumplido? Entonces puedo ir haciendo las mejoras respectivas. Recuerden que todas estas herramientas lo que quieren es que ustedes detecten el problema y busquen la solución, ¿ok? Esta es una hoja de verificación sencilla donde dice su organización o equipo A determinar el propósito de tal cosa, si se ha efectuado, está en progreso y se ha efectuado. Esos son los parámetros que ellos consideraron que quieren medir. ¿Okay? Sin embargo, aquí hay una que hizo un alumno, un estudiante de la institución, está estudiando la calidad del punto de venta. Hay un punto de venta y él va a estudiar cómo se están llevando a cabo el proceso de almacenamiento. Entonces se hace, puede ser que es, como eso depende de lo que ustedes quieren medir, que esos ítems sean bastante detallados. Por ejemplo, para ellos, del 1 al 5, el 5 es el haber logrado la actividad y el 1 obviamente es no haberlo logrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este primer ítem, el orden de almacenamiento de los alimentos previene la contaminación cruzada. Se evidencia que se separa el crudo del cocido, los alimentos infectados, etcétera, y no hay alimentos personales o alimentos de uso personal en el almacén, en la nevera. Entonces, ese proceso se cumplió para ellos. Le puso 3, ¿por qué? Porque los procesos se cumplen con oportunidad de mejora para la desinfectación de los vegetales, revisando el protocolo de uso químico, ¿sí? Por ejemplo, en este es 3, pero por ejemplo, el hielo se mantiene tapado y limpio en carro, máquina o azafate con tapa, en labor para la heladería, la cuchara no genera contaminación. Entonces, para ellos es un 5 porque el proceso se cumple correctamente. Ahí van chequeando cada uno de los procesos. Y fíjense, el diseño depende de lo que ustedes quieran. Es personal o es empresarial, dependiendo de la empresa. Aquí ellos no solo van a revisar el punto de venta tal, la fecha en que lo revisaron, la hora de inicio y la hora de finalización de la verificación. ¿Okay? Esta es otra hoja que es más sencilla. Eh, Están analizando en el departamento contable 6 actividades. La primera de ellas es si los auxiliares cumplen con el trabajo a tiempo. La única para ellos es chequear que sea así y hacen la observación. Es sencillo. ¿Ok? Depende de ellos. Se inspecciona y se revisa periódicamente el trabajo del auxiliar contable. Bueno, en ocasiones. ¿Se dictan cursos de capacitación al auxiliar contable? Muy poco. ¿Se cumple con el trabajo de calidad antes, durante y después de cada declaración? Bueno, sí. ¿Ve? Entonces, cuando dice muy poco, entonces eso da pie a que se hace muy poco esa actividad, se pueda resolver dictando más cursos al auxiliar contable. ¿Sí? Aquí dice, el auxiliar contable cumple con el plan de cuentas y normas exigidas por el contador. Entonces la observación es que sí se cumple con las exigencias del contador. Ahí no habría que, digamos, hacer ninguna mejora. Pero en el ambiente de la oficina suele ser armonioso, entonces las respuestas son que sí, que está mal, que está regular. Fíjense, aquí dice que es regular, entonces hay que tomar cartas en el asunto. ¿Ok? Ok. Gráficos de control son una representación muy útil que me permite analizar si un proceso está dentro del control. Para saber si está dentro del control, yo me guío por los límites, el límite central, el límite de control superior y el límite de control inferior. Para que el proceso esté en control, debe estar dentro de esos límites. Cuando ustedes vean que unos puntos se salen de los límites, quiere decir que está fuera de control
y dependiendo de lo que se esté midiendo, ¿ok? Entonces ustedes pueden inferir qué pasó en ese momento del punto. Se representa en un eje de coordenadas. Aquí va una variable y aquí va la otra. ¿Ok? Aquí hay unos ejemplos de gráficos de control donde, por ejemplo, aquí se tomaron muestras de un producto y se ve qué fracción, aquí está la fracción defectuosa. Por ejemplo, en las muestras número 3 y 4, el lote tenía los defectos mínimos, ¿ves? Para estar en el límite de inferior. ¿Sí? No se salió del proceso, pero está en el límite. Quiere decir que ahí hay que tomar algún correctivo, ver qué pasó. En el caso de la muestra número 12, los defectos tuvieron la fracción defectuosa que estaba por encima. Quiere decir que los productos que salieron en esta muestra están con muchos defectos, lo que implica que está fuera de control el proceso. Entonces yo analizo en qué momento se tomó la muestra, para detectar qué lo hizo defectuoso, el tiempo del proceso, los materiales que se utilizaron, ¿ves? Me permite analizar. ¿Okay? Aquí hay otro gráfico que me permite, está midiendo el anhídrido carbónico que hay en el gas, ¿sí? El límite inferior es el verde, el límite superior es el rojo y el límite central es el azul. Está estudiado durante el mes de septiembre, ¿ves? Miren los días en que se estudiaron, y aquí está el promedio de gas que debe tener, que se obtuvo, o sea, el promedio de la cantidad de CO2 que hay en el gas. ¿Qué pasa en los puntos, por ejemplo? En el día 9 se estudió y resultó que el gas tenía por debajo del promedio permitido, y, por ejemplo, los días 6, 7, 10, 11 y 12 se sale también de control, pero por encima. Quiere decir que tenía más cantidad de CO2 de lo permitido, porque no está dentro de los límites que se establecen, ¿no? Esos límites se establecen a través de una fórmula, ¿sí? Hay una data, y se aplica la fórmula. A nivel de ustedes, no es que no lo deban conocer, sino que lo que nos interesa es, si a ustedes se les presenta un gráfico de control, lo sepan analizar. ¿Okay? Este último, que representa las llamadas que no se responden, está dentro mira, está dentro de los límites superior e inferior. Y se mueve un poco regular con respecto al límite central. De repente, aquí, está dentro de los límites, pues está muy cercano al límite inferior. Sin embargo, es un proceso que está dentro, está en control. ¿Okay? Ahora viene el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación para yo, a través de los pasos, voy disgregando cada uno de los pasos, voy representando cada uno de los pasos que intervienen en un proceso. ¿Sí? Para hacerlo se ayuda con una serie de elementos que están representados aquí. Si es una operación, es un rectángulo; si es una pregunta, es un rombo; si es una inspección, es un círculo, dependiendo del proceso que se estén analizando. Ese proceso tiene un inicio que yo determino, ¿verdad? Desde qué momento me interesa saberlo y hasta qué momento me interesa saber los pasos por los cuales está pasando el proceso. Y en esa medida yo puedo distinguir si ese proceso hay actividades de más o hay actividades de menos. ¿Ok? Aquí hay una serie de ejemplos que les van a servir, y en 5 pasos cómo se crea el diagrama de flujo. Tiene su inicio, tiene su pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso hay una persona, es el proceso de cambiar un producto porque salió defectuoso. Se solicita que cambie el producto. Yo pregunto si hay disponibilidad en el inventario.
Si no hay disponibilidad, entonces debo pedirlo a otra sucursal, ¿verdad? Si hay disponibilidad, me voy al almacén, localizo el modelo, realizo el cambio y termina el proceso, termina el diagrama de flujo. Este inicio y este fin está de acuerdo a lo que yo necesito conocer, ¿ok? Aquí hay otro donde, digamos que coloqué este ejemplo para que ustedes vean que cualquier proceso se puede llevar a representar en un diagrama de flujo. Por ejemplo, aquí inicia el proceso, el proceso que yo hago para ir al colegio, por ejemplo, o a los niños a ir al colegio. Entonces yo duermo y pongo el despertador. Si se levantó temprano, le da chance de bañarse, vestirse, desayunar, preparar el cuaderno e ir al colegio. Pero si no se levantó temprano, entonces solo le dio oportunidad de vestirse y desayunar rápido e ir al colegio. Ahora dice, si hay tiempo suficiente, el joven va a llegar tranquilo caminando al colegio, pero si no hay tiempo suficiente, tiene que buscar una alternativa como es el buscar un taxi o un autobús y llegar al colegio y ahí termina. Es sencillo de manera para que ustedes vean que la intención de un diagrama de flujo es verificar paso a paso cómo se lleva a cabo el proceso. Y tienen que tener en cuenta cómo se hace, de manera de primero identificar las tareas que se hacen, organizarlas por símbolo, porque cada uno de los símbolos tiene su porqué, ¿verdad? Hacer el diagrama de flujo y ir perfeccionándolo, porque en esa medida que ustedes lo perfeccionen, van haciéndolo más, un proceso más eficiente. ¿Ok? Y aquí hay otro también que pueden tomar como base. Un histograma, ustedes deben haber visto ya estadística, es un gráfico que me presenta en barra la distribución de frecuencia de un conjunto de datos. ¿Sí? Y ahí me puedo dar cuenta cuál se presenta con cuál tiene mayor ocurrencia y después puedo analizar el por qué. Porque uno se da de manera menos frecuente y otra más frecuente. ¿Sí? El diagrama de Pareto me indica que es una filosofía que me dice que el 20% de las causas genera un 80% de los problemas. Es una especie de histograma, pero para saber cuál es el 80% de las causas se representa de mayor a menor, de manera tal de que ustedes puedan, o la persona que lo analiza, pueda enfocar su atención a la causa que genera el 80% del problema. Este diagrama de dispersión me representa la relación que tienen dos variables, que esa relación puede ser positiva si las dos aumentan o disminuyen al mismo tiempo, si puede ser negativa si una aumenta y la otra disminuye, o simplemente puede no tener ninguna relación las variables, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el número de carros vendidos versus la cantidad de dinero que se obtuvo, ¿sí? Si yo veo que el comportamiento vendo muchos carros, mi cantidad de dinero aumenta, quiere decir que hay una relación positiva y existe relación entre las dos variables, ¿sí? Otro ejemplo de dos variables que se pueden relacionar son el número de trabajadores que construyen en un galpón y el tiempo de construcción. ¿Sí? El otro es el tiempo de estudio y las notas obtenidas. De repente yo analizo el grupo, obviamente es un grupo de datos, ¿sí? El grupo de notas, obtengo mejores notas cuando estudio más tiempo, y quiere decir que la relación que tienen esas dos variables es positiva. Entonces, ese diagrama me permite ver de manera gráfica cómo se relacionan esas variables. ¿Ok? Aquí hay una serie de anexos que también pueden tomar ustedes como referencia para realizar la actividad. ¿Ok? En esta actividad solo nos vamos a enfocar en las herramientas diagrama de flujo, diagrama causa-efecto y la hoja de verificación. ¿Ok? En el
y van a resolver un quiz muy sencillo. En el aula ya está la información. Esta información, ¿verdad? Y está qué es lo que deben hacer. Recuerden que hay un quiz que está aparte, está adjunto. Por favor, no lo vayan a olvidar resolver porque en experiencias anteriores se dedican a hacer el diagrama de flujo, el diagrama causa-efecto y la hoja de verificación, pero no me responden el quiz. Entonces, por favor, estén atentos a la presentación que yo puse. Se llama presentación número 3, ACP, que es análisis y control de procesos. Y ahí dice cuáles son los 3 problemas que deben resolver o los 3 diagramas que deben resolver. Les doy el problema, dónde inicia, dónde termina en el caso del diagrama de flujo y les digo que resuelvan el quiz adjunto. Por favor, recuerden eso. Espero que esta vez sí respondan todos a la actividad. Esta materia es importante para ustedes. Les permite tener una visión clara de cómo se deben realizar los análisis de los procesos, con qué herramientas cuentan para poder realizar mejor los análisis. Y todas las materias son importantes, y entonces tienen que darle el debido tiempo y deben invertir tiempo y esfuerzo en realizarlas. Como siempre les digo, mi número está en el plan de evaluación. Pueden comunicarse si tienen alguna duda, pueden obviamente escribir en el aula también, si tienen alguna duda, inquietud. Esta actividad les repito, está hasta el 23 de julio y un día más, que es el 24 hasta las 12 del mediodía. Sin embargo, si necesitan un poquito más de tiempo, pueden solicitarlo sin ningún problema, porque mi intención es que puedan llevar a cabo las actividades, porque eso lleva al aprendizaje. ¿Ok? Mi intención es ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que sea un inicio de semana muy productivo para todos ustedes. Feliz día, participantes, y que bueno, tengan éxito en esta actividad.